Estuvimos hablando y estamos hablando en febrero de la compasión. Entonces voy a hacer un resumen conceptual, porque hay personas que vienen por primera vez. ¿Qué es la compasión? ¿Sí? La compasión es un principio espiritual, es un sentimiento espiritual, donde uno empatiza con el sufrimiento del otro y activamente hace algo para aliviarlo. Por eso compasión, aunque se use como sinónimo con misericordia o a veces con lástima, tenemos que entender que son tres conceptos distintos. Misericordia, por ejemplo, visualiza misericordia como un regalo. Cuando alguien es misericordioso con nosotros, nos está dando algo que nosotros no nos merecemos. Nos lo brinda sin nosotros tener méritos suficientes para obtener eso que nos están dando. Eso es misericordia. Entonces misericordia es como un regalo. Viene alguien, te toca el timbre y te regala algo, ¿no? A veces pasa, a mí me ha pasado. O hay cosas inesperadas, uno llega a su casa y su hijo le hace un regalo, su padre, ¿no? No te esperaba, no es tu cumpleaños, no es el aniversario, simplemente sucedió por amor. Toma, te quiero dar esto. Eso es misericordia. Yo quizás no hice nada para recibir ese regalo ese día. No es mi cumpleaños, no es la fecha especial, pero alguien, por amor, me está dando algo. Y lástima es la contraparte negativa de la compasión. Porque lástima es que me duele lo que le duele al otro, pero no hago nada, absolutamente nada, para resignificar esa realidad. Lástima es cuando uno hace zapping y ve un spot publicitario de los chicos en África o de los animales extintos y uno no hace, tac, 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 esto me gusta. Eso es lástima. Me conmovió un segundo, pero no me salí del sillón, no hice una donación al número que decía la publicidad, y al microsegundo que encontré el canal que yo estaba buscando, ese chico hambriento en África, esa ballena azul muerta, se me fue de la retina. Eso es lástima. Es como la hermana mala de la compasión. Compasión significa que yo siento algo, estoy siendo empático, estoy pudiendo vibrar en el dolor ajeno, pero yo estoy tomando riendas en transformar la realidad de ese dolor, de transformar ese dolor en un alivio, transformar el penar en una felicidad, ¿sí? Yo activamente hago algo para transformar esa situación. Eso es compasión. Es una palabra compuesta, viene del griego. En el griego antiguo original es simpatía. Lo que nosotros entendemos como compasión en el mundo moderno, los antiguos griegos le decían simpatía. Y nosotros decimos compasión por la traducción romana, latina. Con, todas las palabras que son con, significa junto a. Por ejemplo, colaboración, ¿no? Cooperación. No todas las palabras que comienzan con el prefijo co, significa que es junto a algo o a alguien. Y pasión, ustedes conocen el concepto de pasión, aquellos que hicieron catequesis por lo menos, o que vieron la película de Mel Gibson, por Jesús, ¿no? La pasión de Cristo. Cristo atravesó una pasión, y en el sentido latino original, pasión es un gran sufrimiento, un gran dolor, ¿no? Y Jesús, ustedes saben, ¿no? Fue arrestado, torturado durante 3 días, crucificado, no se le dio de comer, no se le dio de tomar, ¿no? Un sufrimiento intenso, una pasión. Entonces, con pasión, etimológicamente, significa con el dolor de otro. Yo me siento con el dolor del otro. Y para diferenciarse de la lástima, como dijimos antes, la variable de la compasión es que yo tomo cartas en el asunto. Yo estoy viendo el dolor del otro y yo voy e intento solucionarlo. ¿Se entiende? Entonces ese es el tema del mes, la compasión, el dolor del otro y cómo aliviarlo. Hay ramas de la ciencia, por ejemplo, que entienden este concepto y de hecho el eje mismo de esa rama de la ciencia o ese estudio
es justamente el alivio del dolor del otro. Por ejemplo, en la medicina. Los doctores, antes de poder graduarse, tienen que hacer un juramento, ¿sabían eso? Tienen que prometer algo. El juramento hipocrático, no por Hipócrates, que es como el primer doctor occidental. Y en ese juramento ellos prometen esto que estamos hablando recién: aliviar el dolor del otro, salvarle la vida del otro, siempre luchar en pos de que el otro sobreviva, esté mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos una rama de la ciencia, la medicina, que tiene como eje la compasión. Ningún doctor puede egresar, a ningún doctor se da un título si ese doctor no jura ser compasivo con los demás. Es interesante eso, porque algo que es bien frío, como la medicina, ¿no?, que parece que son todos instrumentos y análisis y números, ¿no?, está en realidad basado en un principio espiritual. Interesante, ¿no? No habría espiritualidad si no habría este compromiso, no habría ciencia de la medicina si no habría compromiso con este principio de la espiritualidad. Muy interesante. Y la medicina es algo que interactuamos todo el tiempo con la medicina, ¿no? Todo el tiempo vemos farmacias, clínicas, médicos, demás. Yo tengo amigos que son médicos, ustedes deben tener amigos que son médicos o que trabajan en el rubro de la salud. Hay muchos científicos doctorados en medicina que en realidad son, según nuestra perspectiva, científicos espirituales. Porque si a ellos les sacás el juramento hipocrático, que es un juramento basado en un principio metafísico, ellos no podrían ejercer la medicina. Interesante. Y eso nos trae al día de hoy. Hoy es un día muy especial porque hoy estamos festejando Nityananda Trayodashi. Y Nityananda Trayodashi es el día de aparición del señor Nityananda. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre él. ¿Se entendió lo de compasión? Perfecto. Tengo un arreglo con ella. Yo cada vez que digo se entendió, ella va a decir perfecto. Y eso... No, y ¿sabés cómo me valoro después a partir de acá? Me cotizo. La próxima charla no es gratis. Antes de hablar de Nityananda, tengo que hablar de otro concepto filosófico. Ouch. Y es el concepto de avatar. Porque Nityananda es un avatar. Entonces, saquemos de lado la película de James Cameron. Eso no es. Avatar. Azul, No. ¿El que tiene la fecha? Si ustedes saben, Luca, te voy a desasnar, que James Cameron, que es el productor, el creador de Avatar, los diseños de los extraterrestres están basados en la iconografía de conciencia de Krishna. Por eso los bichos son bien altos, son azules y tienen tilak. Fíjense, cada uno de ellos tiene como una marca particular en la frente. Porque James Cameron se inspiró en la iconografía del Vaishnavismo clásico. Muy interesante. Hay muchas cosas de la cultura pop general que están basadas en conciencia de Krishna. Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, Star Wars. George Lucas se inspiró en el Mahabharata, en esa épica familiar, ¿no?, de las traiciones y que no sabes quién es el padre, quién es el hijo y que se pelean y el reino, ¿no? Esa es una de las inspiraciones de Star Wars. Y hay un montón de... No me metan a hablar de esto. Puedo contar horas hablando de esto. Pero hay mucho... Es como decimos recién de la medicina. Hay muchas cosas en el mundo contemporáneo, moderno, que tienen una raíz espiritual, un trasfondo espiritual. Pasa que como no somos filósofos, no estamos buscando la verdad. Entonces, como no estamos buscando la verdad, medio como que todo nos pasa por elevación. Y empezamos a naturalizar cosas. Y ok, Star Wars es una película, está en Netflix, ok, lo puedo ver, pero no estoy indagando. Entonces, como no estoy indagando, no estoy sacándole el jugo a las cosas. Y hay que empezar a ser un poco más filósofo, hay que empezar a buscar un poco más la verdad para encontrarle un gusto al mundo que nos rodea, ¿no? Porque si no es un poco gris todo. Pero volviendo a Avatar. Avatar es una palabra compuesta en sánscrito. Sánscrito es el idioma original de nuestra cultura. La cultura del yoga tiene un idioma
y es sánscrito. Todas otras culturas tienen su propio idioma, por ejemplo, el Islam es el árabe, ¿no? Como dijimos recién, la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene su idioma de origen, que es el latín, ¿no? Es como el idioma académico de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y el sánscrito es nuestro idioma original de la cultura del yoga. Entonces, por eso muchas de estas palabras están en este idioma tan antiguo. Y avatar es una palabra compuesta, son dos palabras en una, fusionadas. Ava significa que desciende y tara significa que cruza. Entonces un avatar es alguien que desciende y cruza. Desciende del plano espiritual al plano material y cruza de una dimensión de existencia pura y perfecta a esta dimensión de existencia física que tenemos ahora. Entonces, por ejemplo, en los libros de nuestra cultura espiritual se traduce avatar como encarnación, ¿sí? Yo voy a usar el concepto de manifestación. Dios vive en el reino de Dios, pero Él se manifiesta en el reino del hombre. Entonces, cada vez que se expresa o se manifiesta en el plano de la materia, eso es un avatar, ¿sí? Dios apareciendo en el plano físico, ¿sí? ¿Cuántos avatars hay? Infinitos. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Entonces, como Dios es infinito, Él se puede expresar y se puede manifestar infinitamente. Y uno de esos avatars es el que estamos celebrando el día de hoy, en su día de aparición, que es Nityananda. Y Nityananda, él es el avatar de la compasión. O sea, es la manifestación de la compasión de Dios. ¿Se entiende eso? Dios es amor, Dios es compasión, Dios es limpieza, Dios es veracidad. Todos los principios espirituales son Dios. Entonces, cada vez que Dios se manifiesta en la tierra, Él se manifiesta como uno de estos principios. Y en este caso en particular, es Nityananda Prabhu. Y lo interesante de Nityananda Prabhu es su cercanía histórica con nosotros. Porque muchas veces cuando hablamos de la teología o la ciencia espiritual de conciencia de Krishna, muchas personas confunden nuestra teología con mitología. ¿No me explicó? Tiene un regalo inesperado. Misericordia. Jai Prabhupada ki jai. Muchas gracias. Teología. Teología y mitología. ¿Conocen los conceptos? Teología, mitología. ¿Alguien sabe la diferencia? Uno está versado en la verdad y otro está versado en fábulas, mitos y leyendas. Muy bien. Acá tenemos a alguien que estudia, que sabe leer y escribir, que conoce algo de historia. Es eso. Teología, ¿no? Logía significa ciencia. Pues tenemos teología, biología, psicología, no tenemos todas las logías posibles, que son todas las ciencias, eso está muriendo. No sé qué es ahí. Es esto, es. Y teos, significa Dios, ¿sí? Entonces es la ciencia de Dios. No se estudia en la universidad, lamentablemente. Parecería ser que hay cierto sistema secular ateo. Sí, lo estudié. No, sí, no en las universidades. No, te puedo decir. No en las universidades. Se estudia teología, por supuesto. Pero lamentablemente parecería haber, no quiero acusar a nadie, pero parecería haber un sistema perverso, ateo y secular que prohíbe y no permite que una de las facultades del mundo sea la de teología. Porque si yo voy a estudiar muchas otras logías o ciencias de una forma racional y metodológica, estaría bueno que todos tuviéramos acceso a estudiar la ciencia de Dios también. Pero no ocurre. Pero la teología significa eso, ciencia de Dios. Hay una ciencia de Dios. Hay un modo racional de comprender a la suprema personalidad. Del mismo modo que hay un modo racional de comprender el cuerpo humano, de comprender los astros, de comprender, etcétera, etcétera. La mente, psicología. Hay formas racionales de comprender el mundo, hay formas racionales de comprender a Dios. Es una ciencia. Mitología no es una ciencia.
¿Qué es mito? Es lo que dijo Lucas, es una fábula. Mitología, la ciencia de las fábulas, la ciencia de los cuentos. Entonces la diferencia entre una mitología y una teología es que la mitología no tiene ningún tipo de basamento científico. Nosotros conocemos muchos mitos, ¿no? En la primaria nos enseñan los griegos, los romanos, si tenemos suerte nos enseñan los egipcios. Pero hay muchos, ¿no? Todas las tradiciones, los pueblos, los países tienen su mitología. Hay mitología latinoamericana también, ¿sí? Pero ¿es científico? No, son cuentos, son alegorías, son símbolos que nos ayudan a entender algo del mundo que nos rodea. Melanie. Sí, tengo una duda. La mitología que hoy entendemos como mitología, ¿no sería la teología de ese momento? Porque Muy en ese interesante. momento sí creían que era la verdad. Muy interesante. Y ahora, si estudiamos algo, no sabemos realmente si es la verdad o si es lo que creemos. Ya son 2 las personas que piensan en esta sesión. 3, me cuentan, ¿no? Es muy interesante ese concepto. Quizás ahora creemos que es mitología, pero antes era teología, antes quizás era la ciencia de Dios, y ahora, como hay otro poder imperante, creemos que eso ya no lo es. Es muy interesante. De hecho, eso es un poco lo que sucedió, es un poco lo que sucede cuando hay una colonización o un movimiento imperialista. Cuando una cultura quiere someter a otra cultura, una de las primeras cosas que hacen los colonizadores o los que someten es aniquilar la carga cultural de la nación, el país o el pueblo que quieren someter. ¿Cómo? Claro, todos los colonizadores y todos los imperialistas, casi como primera movida de ajedrez que hacen, es intentar hacerte creer que tu cultura es inexistente o por lo menos inferior a la de ellos. Entonces, con el paso histórico del tiempo, tu cultura desaparece. Pero volviendo a tu pregunta, en realidad en la antigüedad, por lo menos de las mitologías que estamos hablando, ¿no? Los griegos, los romanos, los egipcios, no había había como 2 bandos. Había personas que intentaban racionalmente entender la divinidad, y había después personas que simplemente reproducían o creaban estas fábulas. Por ejemplo, lo vemos con el comienzo de la filosofía de Occidente. ¿Saben? El primero, ¿no? Tales de Mileto. Esto lo vemos en la secundaria. Tales de Mileto. Tales de Mileto tiene como el honor de ser como el primer filósofo occidental. Y él pasa a ser un filósofo porque él intenta racionalmente comprender el mundo. En vez de quedarse con los mitos que se transmitían en su época, de generación en generación, él intentó establecer cómo funciona el mundo, pero desde un punto de vista racional. Pero aún así, si vos estudiás los pocos textos o los pocos versos que sobrevivieron de Tales de Mileto, él aún así acepta y él hace uso de personajes mitológicos para explicar su ciencia. ¿Se entiende? Entonces podemos entender que había por lo menos 2 grupos. Había, Platón hablaba mejor de esto, ¿no? Doxa y episteme. El grueso de la población es doxa. Doxa significa opinión, tiene opiniones. Y para el grueso son las fábulas. Porque el grueso, ocurre lo que dije recién, el grueso no va a querer indagar en la verdad. ¿Se entiende? El grueso necesita una historia para más o menos entender lo que está funcionando. Pero hay una minoría, o hay un grupo minúsculo de la sociedad que necesita más. Entonces Platón decía, eso es episteme, eso es una ciencia. Para ciertos buscadores serios, doxa, la opinión, no es suficiente. Se requiere de algo más tangible, algo más intelectual. Entonces ahí aparece la teología. Entonces es quizás un poco las 2 cosas. Había personas en la antigüedad que solamente reproducían las fábulas y las contarían en un fogón o se las contarían a sus hijos a la noche,
y era simplemente reproducción oral de mitos, de tradiciones y de fábulas. Pero también había un grupo de personas que tomaban esos mitos y querían indagar si eran ciertos de algún modo. Desde ahí tenés un teólogo. ¿Se entiende, Melanie? ¿Sí? Es un mix. Nosotros tenemos mitos modernos. Por ejemplo, voy a volver a mi afinidad con la cultura pop. Los superhéroes. ¿No? Ahora estamos viendo la era de oro del cine de superhéroes, ¿no? Cualquier superhéroe hoy está logrando su película o su serie, ¿no? Hoy tenemos la tecnología para hacer que personas vuelen en la pantalla y rompan, ¿no? Antes no, era difícil hacer películas de este tipo. Pero ahora con el avance de la animación computada, todos los superhéroes están logrando su expresión, ya sea en la pantalla chica o en la pantalla grande. Los superhéroes es el panteón de dioses modernos. Es nuestra mitología moderna. Levantan montañas, vuelan, viajan por el espacio, tienen superpoderes. Los superhéroes reemplazan en el mundo moderno lo que los antiguos dioses de los panteones arcaicos hacían en las civilizaciones más antiguas. Y tenemos muchos mitos modernos, ¿no? Por ejemplo, y celebramos constantemente mitos modernos. Una vez por año celebramos el mito de Papá Noel gordo vestido en rojo. Es un mito. ¿Cómo? No, el Reyes Magos está en la Biblia, es escritura. 2-0 vamos. Es un mito que Papá Noel, ese es sabemos, aquellos que han estudiado el tema, nos pueden decir que es en realidad un eslogan publicitario, que el Papá Noel que nosotros conocemos hoy es en realidad el fruto de una publicidad de Coca-Cola, que fue tan popular que se convirtió en realidad para el grueso del público. Es una mitología. Pero el grueso del público, si vos le pasas a la persona acá, a Doña Rosa, acá en la esquina, y le decís, no, Papá Noel, ese Papá Noel es de mentira, ¿cómo hace de mentira? Es imposible. No es una mentira, es una realidad. Si yo a ese gordito todos los años llevo a mis hijos a sacarse fotos. ¿Se entiende? Mitología, teología. ¿Se entiende? El silencio me indica que no. Ah, ok. Bien. Entonces voy a volver atrás. ¿Estamos bien, Melanie? Sí. Ok. Entonces volvamos con Avatar. Dios se manifiesta, cada vez que se manifiesta en el mundo, se expresa como un avatar. Y en el caso de la compasión, en nuestra cultura espiritual, esa manifestación es Nityananda Prabhu. Entonces, habiendo resuelto la parte filosófica, voy a contar un poco su biografía. Porque ustedes vinieron al cumpleaños de alguien casi decolados, ¿no? Sin saber quién era, una sola persona trajo un regalo. Esos son los colados en los cumpleaños, ¿no? Cuando yo era chiquito, yo he ido de colado en cumpleaños. Y cuando ibas de colado, había dos cosas básicas. No sabías quién era la persona que cumplía años y no llevabas el regalo, ¿no? Y tratabas de tomar y comer medio en la periferia de la fiesta para no llamar mucho la atención, ¿no? Entonces, para que todos ustedes abandonen la categoría de colado que tienen en este momento, los voy a poner en situación con el cumpleañero. Nityananda, lo que yo decía sobre la diferencia de mitología con ciencia, es que él es relativamente contemporáneo a nosotros, y sí hay registro documental de él. Porque esto ocurrió a fines de la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media todos lo tenemos lo tenemos asociado con Europa, ¿no? Porque es de donde viene nuestra información. Pero la Edad Media en realidad ocurrió en todo el planeta, ¿sí? Y también ocurrió en la India. La India también tuvo su medioevo, de la misma forma que Arabia tuvo su medioevo. ¿Sí? En todo el mundo hubo durante 4 siglos, durante unos 400, 500 años, un bajón cultural, ¿sí? Hubo un incremento del dogma, o sea, de esto aceptalo porque sí, y un bajón de la intelectualidad. Y eso ocurrió en el planeta. Y hay muchas semejanzas entre Europa y la India, porque ambos son subcontinentes. Nosotros tenemos la idea de la India como país, pero la India en realidad es un subcontinente, es igual que Europa. En la India haces 200 kilómetros en cualquier dirección y la gente habla distinto,
se viste distinto, come distinto. Y es lo mismo que pasa en Europa. Yo me tomo un tren, hago 200 kilómetros, me bajo en un país que hablan de otra forma, se visten de otra forma, comen otras cosas. Pero eso también ocurre en la India, ¿sí? Son subcontinentes. Y durante la Edad Media, igual que lo que ocurrió en Europa, hubo una disminución seria de la filosofía, de la cultura en general. Por eso la Edad Media también se conoce como la Era Oscura, ¿no? En historia se conoce de esa forma. Y el conocimiento fue monopolizado. En Europa, por ejemplo, el conocimiento fue monopolizado por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, si vos no tenías el dinero para enviar a tu hijo a un monasterio a estudiar, tu hijo no aprendía ni a leer ni a escribir. Y es muy interesante, durante la Edad Media, durante 400 años, ¿ustedes saben quiénes leían la Biblia? No. Durante 400, 500 años, ¿quiénes eran las personas que leían la Biblia? Los que hablaban latín. Los sacerdotes. Solamente el sacerdote. Entonces tenías una aldea, supongamos una aldea de 200 personas. Solo una persona tenía acceso a la palabra de Dios. Y los feligreses, cuando inundaban la capilla o la catedral todos los fines de semana, tenían que tomar por cierto lo que decía el Señor ahí arriba en el altar. Claro, no había contraargumentación, porque ninguno de los feligreses que estaba en el salón podía leer lo que estaba en el texto. Y eso también genera una mitología. De hecho, nosotros hoy, en el contexto religioso, tenemos mucha mitología. En el contexto de una ciencia, estamos realmente creyendo cosas que, no, por ejemplo, no están los Reyes Magos. Sí están los Reyes Magos. Tenemos esas confusiones. O el Papá Noel rojo, de rojo y blanco. Se nos generan esas confusiones porque hubo un bache de 500 años de desinformación. Hoy hablamos con Madre Kirti, ¿no? A nosotros nos toca desmantelar 50 años. Bueno, otros lo tienen peor. Otros tienen que desmantelar 500 años de desinformación. Pero algo similar estaba ocurriendo en la India, ¿sí? El sacerdocio, la clase sacerdotal, estaba tomando como estas posiciones, ¿no? Y el resto de la población, la gente en general, tenía que básicamente someterse a aceptar. Y no había ese juego dialéctico del conocimiento, ¿no? Se aceptaba. La mayoría de las personas no tenían el acceso a leer y escribir. Entonces desconocían lo que decían las escrituras. Y solamente accedían a las escrituras esa minúscula porción de la población que sabía sánscrito, que conocía este idioma antiguo de la cultura del yoga. Pero, ¿qué ocurre para aquellos que aprobaron la secundaria? ¿Qué ocurre después de la Edad Media? El Renacimiento. Ya somos 4, vamos. El Renacimiento. ¿Y qué es el Renacimiento? La palabra lo dice. Es un resurgir de la cultura. ¿Pero de qué cultura? En Europa, de la cultura pagana, precristiana. Muy interesante. Porque en un momento, a fines del 1400, comienzo del 1500, algunas personas se dieron cuenta que los griegos, los romanos, eran mucho más sofisticados que sus contemporáneos. Que los romanos y los griegos tenían acueductos, por ejemplo, mientras que los europeos también tiraban la materia fecal a la calle. Entonces alguien dijo, pará, había personas 1000 años atrás, 1500, 2000 años atrás, que tenían más conocimiento que nosotros. ¿Por qué no estudiamos a estas personas y mejoramos nuestro entorno? Y ese fue el Renacimiento. Muchos filósofos, de forma completamente clandestina, empezaron a acceder a textos que estaban prohibidos, estaban en una lista negra. Si a vos te encontraban con uno de esos textos, te prendían fuego. Pero estas personas decidieron arriesgarse por el conocimiento. Y empezaron a darle un contexto en Europa cristiano a esa información antigua. Y tenemos dos grandes representantes que son San Agustín y Santo Tomás. San Agustín y Santo Tomás no son otra cosa que un platónico y un aristotélico disfrazado de cristiano.
Porque cuando ellos escriben sus obras, las escriben en base a los sistemas filosóficos de Platón y de Aristóteles. Porque ellos entendían que ese sistema filosófico funcionaba mejor que el suyo propio, de su propio texto. Entonces tomaron los conceptos de su texto y lo aplicaron a ese sistema. Y son hoy los padres de la iglesia, Santo Tomás y San Agustín. Muy interesante. Y algo ocurrió similar en la India y que tiene que ver con Nityananda Prabhu. Él nace en el 1474, o sea, poquito antes de que Colón llegara a América. Lo pongo en ejercicio para que entiendan que no es en la bruma del tiempo, ¿sí? No es mitológico, no se perdió hace 10 millones de años, 530 años atrás. Y en ese momento estaba surgiendo el renacimiento en la India. En la India, al igual que en Europa, había una casta sacerdotal o una clase sacerdotal que estaba manipulando la información y subyugando teológicamente al pueblo. Entonces él nace en 1474 en una aldea llamada Ekachakra. Es un lugar que pueden visitar hoy si quieren, existe ese lugar, y de hecho en la casa donde él nace hoy es un templo, ¿sí? Se conserva y se mantiene el lugar de su nacimiento. Él de niño era un actor, le gustaba mucho la actuación, y con sus amigos del barrio montaban obras de teatro basado en nuestras escrituras. Tiene un actor bastante bueno. Y él pasa su infancia con la música, con el teatro, con sus amigos. Y a la edad de 13 años le ocurre algo muy especial a él, algo que le cambia la vida. A la edad de 13 años visita a su hogar un santo de la época, Lakshmipati Tirtha. Y el padre de Nityananda, Hadai Pandit, cuando ve que este santo llega al pueblo, lo invita a su casa, ¿sí? Entonces, qué mejor de tener asociación de una persona espiritualmente muy elevada. Le doy alojamiento en mi propia casa, ¿no? Entonces, durante un tiempo, Lakshmipati Tirtha, que era este sabio, este santo de la época, que era un mendicante, él tenía como una misión de peregrinar constantemente por la India. Entonces, durante una temporada estaba viviendo en la casa de Hadai Pandit, que es el padre de Nityananda, pero en un momento, como él tenía esa tendencia de viajar, dijo, ok, me voy a retirar, voy a seguir con mi peregrinaje alrededor de la India. Y Hadai Pandit decide darle una donación. Te quiero hacer un regalo, Lakshmipati Tirtha. Lo que hay en mi casa, usted puede llevarse lo que usted quiera de lo que hay en mi casa. Se lo regalo, es suyo. Y Lakshmipati Tirtha dijo, el muchacho. Yo estoy grande, soy un señor mayor, ya me pesan 2 años, necesitaría un acompañante que me ayude a continuar con mis viajes, mis peregrinajes. Hadai Pandit se le estruja el corazón, pero al mismo tiempo entiende que si su hijo Nityananda acompaña a ese hombre santo, es un muy buen futuro para él. Entonces decide darle a su hijo a Lakshmipati Tirtha. Lakshmipati Tirtha toma el compromiso de mantener y criar a Nityananda Prabhu y se van juntos de peregrinaje. Y estuvieron juntos 20 años. Nityananda Prabhu cumplió con su promesa de cuidar a Lakshmipati Tirtha durante los próximos 20 años. Y Lakshmipati Tirtha se ocupó de su educación, lo llevó por todos los lugares sagrados de la India. Se lo presentó y le hizo conocer a todos los santos de esa época en la India. Entonces, cuando Nityananda Prabhu tenía 22, 23 años, era un erudito. Era como una especie de biblioteca espiritual andante, porque él había tenido acceso de primera mano con todo lo que era increíblemente espiritual de su época, gracias a Lakshmipati Tirtha. Lakshmipati Tirtha luego se transforma en su maestro espiritual, ¿sí? No solamente lo cuidó y lo sirvió, sino que en un momento de su vida él decide convertirse en su discípulo formal. Entonces Lakshmipati Tirtha le da la primera iniciación a Nityananda Prabhu. Y cuando Nityananda Prabhu tiene 32 años,
ocurre otro hecho increíble en su vida. Y él conoce a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu es otro avatar. Y habían aparecido juntos, simultáneamente. Y en ese momento, cuando Nityananda tiene 32 años, 32, 33 años, se conocen en persona. Y establecen un plan, una estrategia. Por eso yo hablé del renacimiento, porque en nuestra cultura espiritual, o en la India, en la historia de la India en general, Nityananda y Chaitanya Mahaprabhu pueden ser entendidos como los renacentistas. De la misma forma que en Europa tenemos a, no sé, Erasmo y a Miguel Ángel, ¿no? Y a todos los renacentistas europeos que por indagar en el conocimiento pagano reactivaron la llama del conocimiento. Similarmente, en nuestra cultura, Nityananda Prabhu y Chaitanya Mahaprabhu, por indagar en la cultura espiritual antigua de la India, reinician o renacen o acaban con el medioevo hindú o de la India. Y el plan que ellos tienen es un poco lo que hablábamos recién, es terminar con el monopolio de la información. Y ellos dicen, esto no está bien, no puede ser que solo un minúsculo grupo de personas conozca las escrituras. No puede ser que solo un minúsculo grupo de personas tenga la posibilidad de volver con Dios. Esto tiene que ser masivo, tiene que ser público, tiene que ser universal. Nosotros vamos a iniciar una revolución en contra de eso. Y ellos establecen ese plan y lo ejecutan. Y durante muchos años hicieron lo que hacemos nosotros ahora, esto. Se sentaron a hablar con las personas y les explicaron la ciencia de Dios. Y personas que no habían tenido acceso jamás a la intimidad con Dios y que solo se habían sometido a reglas y regulaciones, a rituales y a ceremonias, ahora podían tener la oportunidad de volver a casa, de volver con Dios. Fue una revolución total. Y durante muchos años hicieron eso juntos. Y después, sobre el final de su vida, Nityananda Prabhu se fue a Bengal, a la zona de Bengal. Y él se radicó ahí, se casó, tuvo hijos, tuvo 2 hijos biológicos y adoptó un hijo más, tuvo 3 hijos en total. Y él se dedicó a compartir conciencia de Krishna en la región de Bengal. Muy exitoso fue. Él tuvo muchos discípulos. Y su esposa, Janava Devi, también tuvo muchos discípulos. Su esposa también era un maestro espiritual. Muy interesante. Y para así cerrando, quiero mostrarles algunas cosas y hablar de un hecho en particular, porque ustedes me podrán decir, bueno, entonces, ¿por qué en reiteradas oportunidades dijiste que Nityananda Prabhu era el avatar de la compasión? En esta biografía escueta que conté, no apareció ningún ejemplo de la compasión. Entonces voy a cerrar la charla del día de hoy dando un ejemplo de la compasión de Nityananda, que es el mayor ejemplo que hay en las escrituras. Pero antes quiero mostrarles algunas cosas, unos libros, ¿puede ser? Estamos en el mes de la compasión Vaishnava. Hay un maestro espiritual de nuestra tradición, su santidad Satsvarup Das Goswami, que escribió todo un libro sobre la compasión. Parecería ser que nuestra cultura espiritual tiene mucha información sobre la compasión. Hay todo un libro dedicado a esto. Este libro no lo tenemos aquí en Mar del Plata, pero se consigue, ¿sí? Si hacen un poco de indagación, no está tan lejos, en Buenos Aires se consigue. Este libro no se consigue en Buenos Aires. Y es un libro sobre el Pancha Tattva. El Pancha Tattva es algo muy interesante. Pancha en sánscrito significa 5. Tattva significa verdad, verdad absoluta. Y tiene que ver con el equipo o el grupo con el que trabajó Nityananda Prabhu en su vida, durante su campaña o misión pública. Yo les comenté recién que él se encontró con Chaitanya Mahaprabhu, pero también se encontró con otras personalidades. Y era un grupo de 5 personas que viajaron por toda la India haciendo esto que estamos haciendo exactamente igual que nosotros, ¿eh? Cantaban mantras, hablaban de filosofía y luego se sentaban a cenar. Somos herederos directos de Nityananda Prabhu. Y ese grupo de cada vez más lejos van las personas. La semana que viene tiramos la pared para que puedan irse a la escalera directamente.
este grupo de 5 son 5 avatars. Ustedes podrán decir, Dios se manifiesta de formas múltiples. Qué extraño. En muchas tradiciones tenemos la idea teológica de la manifestación múltiple de Dios. Ustedes seguramente todos vienen de un background cristiano. En el cristianismo hay un concepto muy interesante que es el de la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Es una manifestación triple de Dios. Está el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios como Espíritu Santo. Está el Señor mismo, está el Señor como su manifestación en la tierra y está el Señor como la energía de Dios. Entonces la Santísima Trinidad es una manifestación múltiple del Señor, de Dios. Y en este caso del Panchatattva tenemos una manifestación quíntuple. Como en el cristianismo hay 3, en la teología de conciencia de Krishna hay 5. Y es un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que formaron para hacer esta revolución espiritual. Y el último libro que quería mostrarles, que es en realidad que Teresa de Madre Kirtida, es el Sri Nityananda Charitamrita. Y esto es como una biografía. Del mismo modo que en el Nuevo Testamento están los evangelios. ¿Conocen? Los evangelios son biografías. ¿Sí? Tenemos a Lucas, a Mateo, ¿no? Marcos. Son biógrafos que escribieron sobre Jesús. Bueno, el Sri Chaitanya Charitamrita es la biografía de Nityananda Prabhu, es nuestro evangelio, escrito por uno de sus contemporáneos, que es Srila Vrindavan Das Thakur. ¿Sí? Entonces, esto es lo que comentaba antes, hay mucha información documental. Si ustedes quieren estudiar, si quieren indagar, lo pueden hacer. Pueden visitar su lugar de nacimiento. Pueden visitar todos los lugares santos que él viajó y conoció en su vida. Y pueden leer su biografía autorizada. ¿Se entiende? No es mitología, no es un cuento para ir a dormir, no es una fábula, es una ciencia con un basamento total en la realidad. Lo único que se necesita es el deseo de ustedes de querer conectar con eso. Y para cerrar, voy a leer de este libro ese famoso hecho que demuestra la compasión de Nityananda Ram, que demuestra que esta gran personalidad que estamos conmemorando el día de hoy es la manifestación divina de la compasión de Dios. ¿Me permiten leerlo? Sí. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? A mí siempre me toca el público difícil. Un karma personal que tengo. Ok. Entonces, este libro está escrito por Satya Raj Das, un devoto muy lindo, hermoso, que escribe muchos libros sobre nuestra cultura espiritual y lo hace de una forma muy amena. El libro está en inglés, entonces yo voy a estar leyendo y traduciendo en simultáneo. Téngame compasión. Voy a leer unos párrafos que cuentan una de las historias que vivió Nityananda, y esa historia concluye con la demostración de que era muy compasivo. ¿Sí? Entonces, Chaitanya Mahaprabhu le pidió a Nityananda Prabhu y a Haridas Thakur que fueran de puerta en puerta como predicadores, difundiendo el mensaje de amor por Dios en cada hogar de Navadvip. Entonces acá tenemos una estrategia. Nosotros tenemos esta estrategia, por ejemplo, nos juntamos los domingos y charlamos juntos. Pero otra estrategia puede ser ir de puerta en puerta. ¿Conocen los testigos de Jehová? ¿No? Van de puerta en puerta. Una estrategia, es completamente válido. De hecho ya se hacía en la India hace 500 años. Y a Nityananda, él le gustaba esa estrategia. Él iba con uno de sus compañeros y iban de puerta en puerta. En ese momento, Nityananda y Haridas se encontraron con dos hermanos, Jagananda y Madhavananda, también conocidos como Jagai y Madai. Ellos eran descendientes de una familia, de una dinastía de sacerdotes, pero ellos habían abandonado los modos piadosos de sus ancestros y se habían dedicado a una vida de intoxicación. Entonces, en esto de ir de puerta en puerta, un día golpearon la puerta de dos hermanos. Y esos dos hermanos eran lo más parecido a lo que hoy tenemos como un delincuente. ¿Sí? Ellos, a pesar de que tenían
una crianza casi aristocrática, eran personas de malas formas, ¿sí? Eran borrachos, asesinos, mujeriegos, ¿no? No eran buena gente. Y Nityananda Prabhu ese día le golpea la puerta a Jagai y Madai. Cuando estos dos emisarios de la misericordia de Dios por primera vez se encontraron con Jagai y Madai, ellos estaban, como era usual para ellos, borrachos. Y estaban creando todo tipo de caos alrededor de la aldea. Nitai, Nityananda, sintió gran compasión por estas almas caídas. Y él pensó que si ellos podían ser purificados, entonces la misión de Mahaprabhu podría hacerse en todas partes del mundo. ¿Se entiende el concepto? Ellos llegan a la puerta de una persona, abren dos personas, eran dos personajes, ¿no? Que no estaban en su mejor momento. Pero Nityananda, en vez de huir o cerrar la puerta y decir, no, esta gente no va a entender nada, ¿para qué perder el tiempo acá? Él pensó todo lo contrario. Si estas son almas tan caídas, tan caídas, si estas almas tan caídas logran volver a Dios, pues cualquiera puede volver a Dios. ¿No? ¿Se entiende? Tengo un pensamiento inverso, completamente al revés o al contrario de lo que hablamos recién de lástima. En vez de tenerles lástima, pobre borracho, y cerrar la puerta, ¿no? Les tuvo compasión. ¿Sí? Él activamente intentó modificar esa realidad. Encontrándolos a los dos hermanos, Nityananda pidió que ellos cantaran el santo nombre de Dios, para que pudieran saborear el dulce néctar de conciencia de Krishna. Vamos a detenernos así, ustedes se sientan y detenemos las interrupciones y seguimos. No pasa nada. Miren lo lejos que van a hacer. Si quieren sentar, casi pegados a la puerta. Gracias. De nada. Voy a leer de vuelta lo último que habíamos comentado. Nityananda les rogó a ambos que cantaran el santo nombre de Dios y de ese modo pudieran saborear el dulce néctar de conciencia de Krishna. Pero los dos villanos echaron a Nityananda, lo persiguieron por la calle, lo insultaron y le dijeron malas palabras. Ese fue el primer encuentro, ¿no? Entonces el primer día fueron, golpearon la puerta, aparecieron dos borrachos, le intentaron compartir la ciencia espiritual a los borrachos los corrieron por la calle. Tengo una duda. Sí. Para tener compasión a otra persona, tenés que sentir lo que siente la otra persona, ¿se entendí? Ahí tiene que haber cierto nivel de empatía, sí. ¿Y estas personas estaban sufriendo y por eso lo intentó ayudar o no es necesario? Si vos ves una persona completamente drogada, borracha, tirada en el piso, ¿vos creés que no está sufriendo? No sé, te pregunto. Una pregunta personal que te hago. Sí, supongo que sí, pero también les preguntaría cómo se sienten ellos. No, igual pregunto si tienen que sí o sí sufrir la otra persona. En ese caso, si puede que vos los veas mal. ¿Vos decís compasión por alguien que no sufre? Digo que, claro, que la otra persona no sufra, que la otra persona esté mal. Si está mal, está lo que sufriendo. vos pensás. Eso se llama subjetividad. Sí. No, eso no funciona, eso es una ciencia. Eso tiene que ser objetivo. Es como el doctor no cree que tenés cáncer, él sabe que tenés cáncer. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Si estamos en la duda, si hay un gran grado de subjetividad, tu análisis no... dale un tiempo a tu análisis. No te tires a la pileta porque si no estás segura, no es una ciencia. ¿Se entiende? Sí. En este caso, Nityananda entendió claramente que eran personas que sufrían, que estaban tan inmersas en una vida pecaminosa que no era bueno ni para ellos ni para nadie. No, esa es una realidad que había que cambiar. Ellos tenían que sanar y su entorno también. Es lo de las relaciones tóxicas, ¿no? Que como ahora está
¿Se entiende mejor así? No hay relaciones tóxicas, hay ambientes tóxicos. Entonces, Nityananda vio ese hogar disfuncional y entendió que era un ambiente tóxico y que había que sanar. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Sigo? Falta poquito, ya viene, ya viene. Al día siguiente, o sea, termina como termina la primera escena, los rajan a las patadas, literalmente. Literalmente a las patadas, los rajaron ahí. Los corrieron de la casa, ¿no? Es más, dice que los corrieron por la calle, o sea, ni siquiera que, che, andate, sino que salieron a correrlos y tuvieron que rajar. Al día siguiente, Chaitanya le pidió a sus dos predicadores que volvieran a la escena del incidente. Ellos lo hicieron, pero esta vez, cuando los recibieron, no solo lo hicieron con lenguaje abusivo, sino directamente con fuertes amenazas. Madai tomó un jarrón roto de arcilla y se lo partió en la cabeza de Nityananda. Nityananda comenzó a sangrar. Ese acto de violencia causó el desazón de todos los que lo presenciaron. O sea, había testigos. Esto ocurrió en la puerta. Entonces, ¿entienden? Ellos al día siguiente van al mismo lugar y vuelven a intentar, vuelven a golpear la puerta, vuelven a aparecer los dos borrachos. Y cuando intentan de nuevo, che, vamos a darle una oportunidad a la vida espiritual, ¿por qué no dejas de tomar alcohol? ¿Por qué no cambias un poquito? Uno de ellos agarró un jarrón de arcilla y se lo partió en la cabeza a Nityananda Prabhu. Y Nityananda Prabhu comenzó a sangrar. Todos los que vieron eso, desazón. No todos dijeron, che, esto está mal. No todos entendieron que se había como excedido el límite de violencia. Todos sintieron rencor, incluso Jagai. Jagai es el hermano de Madai. Ellos eran dos hermanos, ¿se acuerdan? Jagai y Madai. Madai fue el malo que le partió el jarronazo en la cabeza, pero su hermano, incluso su hermano, que no era un nene de mamá, incluso a su hermano le pareció excesivo lo que había hecho Madai. Incluso Jagai le dijo a su hermano que desistiera de las ofensas y le dijo que su comportamiento era muy, muy peligroso. Entonces, imagínense, ¿no? Si un delincuente le dice a otro delincuente, che, ¿te estás zarpando? Es porque se salvó. Se salvó en serio. Cuando Chaitanya escuchó de lo ocurrido, se enfureció y él fue directamente al lugar. Chaitanya es la persona que los había mandado originalmente. ¿Cómo alguien podía lastimar a un alma tan gentil como Nityananda? Cuando Chaitanya llegó al lugar, quiso reprender a los dos hermanos y hacerles saborear la ira de Dios. Su enojo, sin embargo, no le gustó a Nityananda. Y Nityananda le recordó que en realidad, en esta era, la mayoría de las personas son como Jagai y Madai, y que la misión de ellos era de liberarlos con amor, no con violencia. ¿Entienden esta situación? La persona que los había enviado originalmente se enteró de que le habían fracturado la cabeza a Nityananda. Se enoja y va hasta el lugar personalmente. Cuando va al lugar para violentar a los agresores, Nityananda lo detiene. Y dice, no, para. Ellos son el ejemplo típico de la generalidad de las personas. Son todos así. Todos son violentos, todos son agresivos. Nosotros habíamos establecido una estrategia, ¿se acuerdan? Yo hablé de la estrategia antes. Habíamos establecido la estrategia de inundar el mundo de amor. Si nosotros nos violentamos con los violentos, ¿en qué queda nuestra misión de amor? No existe, ¿no? Entonces, pero imagínense la escena, Nityananda con la cabeza sangrando, hablándole esto a Chaitanya. Al escuchar las palabras de Nityananda, Chaitanya estuvo dispuesto a perdonar a Jagai, porque Jagai había intentado proteger a Nityananda. Jagai era el hermano bueno que había frenado al hermano malo de seguir lastimándolo. Pero dijo que para que Madai obtuviera algún tipo de perdón, Madai debía pedirle perdón directamente a Nityananda. ¿Entienden esa situación? Sí. Dos hermanos, yo a uno te lo perdono,
Pero el que te partió el jarrón, no me tiene que pedir perdón a mí. Te tiene que pedir perdón a vos. A vos te partió el jarrón. Jagai y Madai accedieron a los pedidos de Chaitanya Mahaprabhu. Y Madai, sin ningún miramientos, se arrodilló a los pies de Nityananda y le pidió perdón. Nityananda, cuya compasión no conoce límites, rápidamente perdonó a Madai por lo que había hecho. Entonces Madai hace caso. Ok, le voy a pedir perdón a la persona que agredí. Se le arrodilla, le pide perdón. Y Nityananda automáticamente da perdón. Le da las disculpas a Madai. Cuando Jagai y Madai vieron los intercambios amorosos que habían ocurrido entre Chaitanya y Nityananda, y que a su vez habían ocurrido entre ellos y entre Chaitanya y Nityananda y ellos mismos, pudieron observar la naturaleza compasiva de los devotos, y automáticamente sus corazones se transformaron. Entonces, esto es compasión. Lo que hablábamos antes. Tiene que haber un factor de transformación, por si no queda en lástima. ¿Se entiende? Cuando ocurrió todo el suceso, estas personas malas se hicieron buenas. Estas personas que no pedían perdón, pidieron perdón. Tanto se inspiraron que ellos mismos decidieron volverse devotos y comenzaron a apoyar entusiastamente la misión de Chaitanya y Nityananda. O sea, ellos se volvieron parte de la estrategia. Ellos se oponían a la estrategia y de repente se vuelven parte de la estrategia. Viendo la sinceridad de estas dos almas, Chaitanya Mahaprabhu personalmente les quitó todos los pecados. Luego del incidente con Nityananda, tanto Jagai como Madai se volvieron en grandes devotos y grandes predicadores de la ciencia devocional. Cantaban constantemente los nombres del Señor e instruían a otros en la ciencia espiritual. Madai, en particular, sintiéndose personalmente culpable por la horrible ofensa, un día se aproximó a Nityananda Prabhu y le pidió un perdón especial. ¿Se entiende esto? Madai fue el agresor. Ya había sido perdonado, pero le quedaba un sentimiento de culpa. Entonces un día va con Nityananda, con la persona que había lastimada, y dice: mira, yo necesito un perdón especial. Todavía me siento mal. Necesito algo más. Nityananda, entendiendo los sentimientos de Madai, le pidió que regularmente limpiara uno de los santuarios de Navadvip. Navadvip es la zona de Bengal, de India, donde estaban predicando en ese momento. Durante el resto de su vida, Madai cumplió con su promesa. Todos los días iba y limpiaba un balneario especial que hoy todavía existe y se conoce como Madai Ghat. ¿Sí? Entonces le pidió: ok, yo necesito algo especial, necesito una purga especial por el mal hecho que hice. Entonces Nityananda dijo: ok, puedes ir y puedes limpiar este espacio todos los días. Esa es tu forma de resarcir lo que hiciste. Y Madai lo hizo durante el resto de su vida. Y lo hizo tan bien que ese lugar ahora se conoce con el nombre de Madai, con este original ofensor al Señor. Entonces acá podemos ver la enorme misericordia de Nityananda Prabhu, y es por eso que él es el avatar de la misericordia. Jai Shri Prabhupada ki jai. Nityananda Prabhu ki jai. Ok, si no hay preguntas o consultas, ¿alguien tiene una pregunta o una consulta? Si no, concluimos acá. Acá hay una pregunta. Chaitanya Lila. Habla fuerte porque nos está invadiendo el reggaetón. Gracias por la clase. Y quería preguntarle, porque estamos hablando de compasión. Sí. El número Jesucristo. Sí. El número Nityananda. ¿Nosotros somos capaces de esos sentimientos para usted? ¿De adquirir esos sentimientos así puros? A mí me hace acordar lo que ella preguntaba cuando Srila Prabhupada lloró cuando vio en Estados Unidos en Navidad comprar las personas. El furor consumista de Prabhupada lloró. Que esas personas no eran conscientes, no sufrían, Pero sí sufrían. se daba cuenta de que estaban sufriendo. Claro. Pero era Srila Prabhupada también, que es el que lloró. Nosotros, ¿somos capaces de esos sentimientos tan puros?
Ya que usted habla de Srila Prabhupada, yo también voy a hablar de Srila Prabhupada. Prabhupada nos dijo que nosotros podíamos hacer eso y más. Solamente está en nosotros querer tener el corazón tan grande como para abarcar a toda la humanidad. Eso tiene que ver con algo que muchas veces lo he hablado, la cuestión del rango de amor. Nuestro rango de amor suele ser bastante pequeño, ¿no? Solemos amar cosas muy condensadamente. Y para ser un espiritualista tenemos que empezar a abrir el rango de amor. Y el rango de amor solo se va a abrir con el ejercicio de la compasión. Porque no hay otra forma que yo pueda incluir en el seno de mi amor a todos los demás si tengo actitudes o gestos condenatorios, o si tengo actitudes o gestos de juzgamiento o de rechazo. Por ejemplo, Prabhupada, por compasión, tuvo que aceptar muchas cosas en Occidente que no eran de su agrado. Los devotos, los que practican más asiduamente, van a entender mejor esta historia. Uno de los primeros discípulos que tuvo Prabhupada en América es Mukunda Swami. Mukunda Swami, Eduardo, esto te va a gustar, ¿eh? Mukunda Swami fue íntimo amigo de George Harrison durante toda su vida. Y fue uno de los primeros discípulos de Prabhupada, fue uno de los primeros Hare Krishna de Occidente. Pero antes de llamarse Mukunda Swami, tenía su nombre norteamericano, Michael Grant. Y como Michael Grant, él ayudó mucho a Prabhupada en los primeros momentos en que Prabhupada estaba estableciéndose en New York, ¿no? Le consiguió su alojamiento, hacía como de chofer, y le organizaba eventos para que Prabhupada pudiera ir a hablar a distintos lugares, como hacemos nosotros. Vamos a centros de yoga, teatros. Y hay una historia que se cuenta en la biografía de Prabhupada, que ellos tenían una actividad, tenían un programa público, y Michael Grant, luego Mukunda Swami, lo pasa a buscar a Prabhupada en un taxi. Ellos no tenían autos. Lo pasa a buscar en un taxi. Y cuando suben al taxi, cuando Prabhupada sube al taxi, Michael Grant, Mukunda Swami, saca una manzana, le da un mordisco a la manzana y le dice: ¿quieres? A Prabhupada. Entonces, eso no es la etiqueta. Nosotros no compartimos el alimento de esa forma, y mucho menos le damos al maestro espiritual algo usado por nosotros. ¿Qué hizo Srila Prabhupada en esa circunstancia? Agarró la manzana, le dio otro mordisco y se lo devolvió. Eso es compasión. Y Prabhupada era un devoto puro que tenía en su corazón entraba el mundo entero. Por eso se dice que Prabhupada construye una casa en la que puede vivir toda la humanidad. Porque él estaba tan desprovisto de juzgamientos, de rechazo y de condena, que él estaba dispuesto a amar a todo el mundo. Y él aceptaba lo que las personas daban en la medida de sus posibilidades. Y Prabhupada después, a su vez, le dijo a sus discípulos que ellos podían hacer eso y más. Entonces nosotros que somos Prabhupadanugas o seguidores de Srila Prabhupada, tenemos ese empoderamiento, estamos apoderados para hacer más incluso. Hay que tener el deseo. ¿Ustedes tienen el deseo de amar a todo el mundo? Escuché un más o menos por ahí. Hay que no. Pero es un ejercicio. Es lo que les explicaba yo al comienzo. Los principios espirituales, esto no es abracadabra, no es un pase mágico, no es algo espontáneo, no te voy a dar un mantra y vos vas a sanar el mundo, no. Es un trabajo. Yo tengo que someterme a lo que en la cultura del yoga se llama sadhana, a una disciplina, a un hábito, a una rutina espiritual. Mi maestro espiritual, cuando dio la clase, ¿no?, habló sobre el músculo espiritual, ¿no? Las personas que se ejercitan en los gimnasios tienen muchos músculos, ¿no? Como yo, abdominales, bíceps. Las personas que no se ejercitan no tienen
esos músculos perfeccionados de esa forma. Similarmente con la espiritualidad. Si la espiritualidad es un encuentro por año, si la espiritualidad para mí es una frase hecha en Facebook de vez en cuando, entonces obtengo un resultado. Es como ir al gimnasio cada 3 años. Yo voy un día cada 3 años, ese es mi voto. No, pero bueno, quizás mi cuerpo no se transforme tanto. Ahora, si yo voy al gimnasio todos los días, la transformación se da, ¿no? Más rápidamente. Entonces, la compasión es un ejercicio. La pregunta es, ¿queremos ejercitar la compasión? Yo quiero abrir mi corazón para que todos puedan venir y vivir en mi corazón. El día que quiera hacer eso, soy como Prabhupada, y como Prabhupada dijo, incluso puedo ser más. ¿Se entiende? No hay como elegidos. Elegidos son todos. Todos son hijos de Dios. Pero están aquellos que deciden aceptar la misericordia y están aquellos que no. Es como los hijos. Yo tengo 3 hijos. Los amo por igual. Pero hay momentos en que quieren tener más relación conmigo, hay momentos que quieren tener menos relación conmigo. Y con Dios pasa lo mismo. O no conocen padres peleados con sus hijos, hijos peleados con los padres, porque no quieren tener esa relación. Y hay entidades vivientes en el mundo que no quieren tener una relación con Dios. Entonces no están haciendo el ejercicio. No están fortaleciendo el músculo espiritual. Y después hay otras personas que sí. Entonces yo sé que ustedes sí, todos ustedes hoy renunciaron a un hermoso día de playa. Claramente tienen otras prioridades. Tienen otras prioridades. Porque si no, ¿para qué vienen a encerrarse acá adentro? A escuchar de Dios. De que tengo que abrir mi corazón. Déjame joder. ¿Cómo abrir mi corazón? Decir, el vecino es insoportable, mi viejo me caminó con plata. ¿Cómo voy a abrir mi corazón a esa gente que me hizo mal? Bueno, eso es compasión. Porque Nityananda Prabhu fue físicamente violentado y él abrió su corazón. Es un ejercicio. Si no ejercitas, no te fortaleces. Si no te fortaleces, sos un, como dice, se llama mi hija, un debilucho. Sos un debilucho. Un debilucho espiritual. ¿Y qué pasa? Es como las ramitas, ¿no? Una ramita chiquita se rompe rápido. Un tronco no es tan fácil de romper. Nosotros espiritualmente somos como ramitas chiquitas. El otro día hablaba con Jai, ¿no? El hilo se corta por lo más delgado. El hilo se corta por lo más delgado, es una realidad eso. Cuando las papas quemen, cuando nos prendan el horno, cuando nos metamos en la sartén, lo primero que vamos a dejar es aquello en lo que éramos más débiles. Si sucede algo grave en mi vida y lo primero que abandono es el refugio de Dios, significa que la espiritualidad era lo más débil de mi vida. ¿Por qué? Porque no estaba ejercitado. Porque en ese aspecto de mi vida era un debilucho. Entonces lo que estamos proponiendo es ejercitar la espiritualidad. Si nos volvemos bien fuertes, es esto y mucho más. ¿Está de acuerdo? Vaya por más. Debilucha. Había usted, Melanie. Tengo una duda con lo que habías dicho de la comida. Si no se comparte así, ¿cómo es que? O sea, ¿por qué estaría mal compartir la manzana? Melanie se está llevando créditos para hacer 2 preguntas muy buenas el día de hoy. Nosotros compartimos la comida con Dios en el centro. Entonces primero se lo ofrendamos a Dios y después se lo ofrendamos a todo el mundo. Si vos te quedas media hora más, vas a hacer lo que digan una de esas ofrendas. Pero primero Dios. Primero le damos de comer a Dios, Dios acepta, y por misericordia le damos a todos los demás. Es un regalo. Y así con todo en la vida, en realidad. Una persona en cuanto emprende algún tipo de avance espiritual, rápidamente se da cuenta que todo es un regalo. Que yo no he hecho yo
hablo por mí mismo en este momento, no he hecho méritos bajo ningún punto de vista para poder disfrutar de todo lo que tengo. Es un regalo que Dios me hace. Dios me regaló esposa, hijos, me regaló amigos, devotos, me regala esta posibilidad de estar hablando con ustedes, me regaló buenos padres que me dieron una buena educación. Es un regalo que Dios me hizo. Y si yo entiendo, ¿qué hago con las personas que hacen regalos? ¿Vos qué haces cuando alguien te hace un regalo? Agradecer. Bueno, empecemos a agradecerle a Dios. Ejercitemos el agradecimiento, por lo menos el agradecimiento. Porque todo lo que tenemos, el aire, el agua, los alimentos, las flores, todo lo que tenemos no es producto nuestro, nos es dado. Y es de buena educación decir gracias. ¿No? ¿Está bien? Ok. Gracias. Aprenden rápido, qué bueno. Ok, vamos a detenernos aquí. Muchas gracias por todo. Jai Shri Nityananda Ram aquí. Jai.